Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo vean este video. Esta es la segunda parte de la plática sobre derecho de acceso a la información. Aquí vamos a entrar más a lo que es la guía de acceso a solicitudes de información. Mi nombre es Jacobo Espinosa Hilario. Soy alumno de la Universidad Nacional Comunitaria y esta información pues fue generada en su momento por una asociación civil que se llama Controla tu Gobierno, que precisamente da herramientas para el control social de la acción gubernamental. Y actualmente también soy presidente de la Unión de Comités Autónomos de Agua del Oriente del Estado de México. En esta plática vamos a hablar sobre, primeramente, el acceso a la información como un derecho humano. Y pues ya habíamos visto en la plática anterior que está en la Constitución este derecho a la información, y en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Gubernamental y Protección de Datos, que se promulgó en el 2019. Hay que decir que también esta ley pues es fruto del esfuerzo de muchas organizaciones durante muchos años para poder tener acceso a la información de gobierno. Eso da transparencia de qué es lo que hace el gobierno y va construyendo las bases del sistema anticorrupción, como lo vimos en la plática pasada. Y pues esto tiene que ver con conocer la información que produce o posee las entidades públicas y en algunos casos las privadas. Siempre que tengan un financiamiento público, pues son sujetas a transparencia y tienen que informar de lo que hacen con ese dinero público, porque como su nombre dice, el dinero, su sueldo y lo que hace un funcionario público, pues lo pagamos todos con nuestros impuestos. El derecho de acceso a la información pública es el derecho que tienen todas las personas para acceder a información que generen, posean o administren las entidades y dependencias públicas o privadas que hagan uso de recursos públicos o ejecuten actos de autoridad. O sea que todo lo que hagan estos funcionarios y todo lo que haga el gobierno debe de ser información pública. ¿Y qué es lo que se considera como información pública? Es toda la información que generen o tengan en su poder las entidades y dependencias públicas como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones o en el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene dicha información. Entonces, todo esto debe de haber un documento, todo esto se transforma principalmente en un documento, un informe, una minuta, y es a lo que se puede tener acceso público. Y como ejemplo, pues vemos cómo la información pública viene en varias presentaciones. Pueden ser
como decía, documentos, fotografías, grabaciones, soportes magnéticos, en forma digital, de forma sonora, en forma visual, en formato electrónico, informático, holográfico o en cualquier otro elemento técnico existente o que surja con posterioridad. Quiere decir que cualquier medio de almacenamiento, mientras lo haya generado un funcionario público, debe de ser toda esa información a su vez también pública. Después, ¿qué es la transparencia? Ahí la transparencia pues significa que toda información gubernamental, así como los costos y recursos comprometidos, se documenten, sean accesibles, claros y se comuniquen a las personas. Como veíamos el ejemplo de la vez anterior, la transparencia es colocar información en la vitrina pública. Después, la rendición de cuentas. Ahí ya es cuando empieza la obligación de todas estas autoridades, también llamados sujetos obligados por la Ley General de Transparencia. Todos ellos, todas estas instituciones, gobiernos municipales y estatales, tienen que rendir cuentas, y esto implica la obligación de explicar y fundamentar las decisiones tomadas. Estas decisiones deben de pasar por informar cuáles son las acciones que se van a hacer, justificar por qué se hicieron esas acciones, y en dado caso de no cumplir con las dos anteriores, pues sancionar. Todo se resume en qué hice y por qué lo hice. En la rendición de cuentas, la ley de transparencia y acceso a la información define a informar como quien tiene que hacer esta rendición de cuentas es el funcionario que hace un recuento e informa sobre las acciones realizadas al ejercer el cargo público para el que ha sido electo o ha sido designado. Quiere decir que todos los informes que hacen los gobernantes, ya sea a los 100 días, al año, no es una dádiva de que el funcionario es muy buena onda y nos va a informar qué es lo que está haciendo, ¿no? En realidad es su obligación rendirnos cuentas. ¿A qué se refiere la rendición de cuentas cuando decimos que debe justificar todas las acciones? Ahí el funcionario explica y revela las razones por las que decidió llevar a cabo esas acciones y no otras, ofreciendo datos que permitan a la ciudadanía juzgar si fueron las decisiones correctas o no. Y sobre sancionar, en esta parte de la rendición de cuentas, tiene que ver con que el funcionario recibe un reconocimiento por la labor bien realizada, o bien una sanción si hizo mal uso de los recursos o no cumplió con la ley con todas estas obligaciones. Entonces, para resumir, la información pública es en realidad toda la información que se genera. Puede ser un organigrama, puede ser un directorio de servidores públicos, puede ser la remuneración mensual de algún funcionario, puede ser el presupuesto de una obra,
La información reservada es solamente cuando tiene que ver con alguna estrategia como el armamento en posesión del ejército, los planos de construcción de los edificios de seguridad, averiguaciones previas no concluidas, aunque ahí se puede tener acceso público a las averiguaciones, aunque no estén construidas, pues aunque no estén concluidas, se puede tener parcialmente acceso, y ya cuando están concluidas se puede tener acceso total a esas averiguaciones. La información personal, esa, pues sí tiene alguna reserva para publicarse, no es pública. Esos son los datos personales, los expedientes médicos, nuestros nombres, el tipo de sangre, el estado de salud, por ejemplo. Por ser datos personales, pues no son públicos, pero nosotros mismos sí tenemos acceso a esos datos. Es decir, que si yo pido mi expediente médico y compruebo que soy yo el que lo está solicitando, ahí sí me pueden dar acceso a esa información personal, pero solamente en esos casos. Un tercero no puede pedir mis datos personales. Eso es parte de la Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales. Pues ya entrando en la materia de qué son las solicitudes de información, ahí lo primero que hay que tener muy claro es qué quiero saber. Primero es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que quiero saber? Después, algunas otras recomendaciones a la hora de hacer una solicitud de información es a qué institución va a ir dirigido, en qué ámbito es, si es estatal, municipal o federal. Hay que investigar un poquito quién podría tener esa información. Si la solicitamos a una institución, pues tiene la obligación de decirnos o sugerirnos en dónde podemos encontrar esa información. Así que si nos equivocamos a la primera, pues no pasa nada. Nos dirán a dónde más o menos dirigirnos, y ya eso ya es una orientación. También es recomendable poner el tiempo, por ejemplo, si se hizo una obra este año o hace 5 o hace 10, pues hay que ver, no es lo mismo, quizá una calle se pavimentó 2 veces en los últimos 5 años, y entonces pues hay que poner cuál de esas 2 pavimentaciones queremos saber la información. Una tercera recomendación es situar el lugar lo más correctamente posible, poner el municipio, poner el estado, poner alguna dirección aproximada para que quien va a contestar la pregunta pues tenga los mayores elementos para responder. Y la cuarta recomendación es precisar qué es lo que quiero saber con mucha exactitud, y si lo puedo describir pues mucho mejor. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos sobre eso. Entonces, primeramente, ¿qué vamos a preguntar? Pues algunos ejemplos pueden ser con otras organizaciones a las que hemos, o otras personas que hemos asesorado. Por ejemplo, han querido saber, por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobierno para que las mujeres indígenas tengan derecho a la tierra? Otros se preguntaron, ¿qué sanciones se aplican cuando se discrimina a los afromexicanos?
Y otra dice: ¿cuántas personas realizan trabajo doméstico en Celaya, Guanajuato? Entonces, como ven, son distintas formas o distintas documentos y distintos datos que se están solicitando. Unos son documentos, otros son datos cuantitativos, y pues nos podrían responder de una u otra forma según como planteemos la pregunta. Entonces, en una organización de Tijuana quería saber sobre embarazos adolescentes, y la primera forma en que lo preguntaron fue: ¿cuántos embarazos adolescentes hay en Tijuana? Y pues la autoridad, o para no trabajar o para no dar la información, le dijo 35. Y técnicamente nos contestaron lo que nosotros preguntamos. Obviamente no era lo que nosotros queríamos, pero como no hicimos bien la pregunta, pues fue lo que nos responde. No le pusimos en dónde, en qué parte de Tijuana o en qué año, no, solamente pusimos cuántos, y desde ahí pues está el error, ¿no? Y ya después, trabajando con ellos en un taller, después de darles este tipo de información, pues quedó una pregunta que le hicimos lo más extensivamente posible para que ustedes vean cómo se puede hacer una solicitud. Entonces terminó como: solicito la información estadística sobre el número de embarazos adolescentes registrados en el municipio de Tijuana durante los años 2001, 2012, 2013 y 2015, especificando la edad de la gestante, escolaridad y si son hablantes de lenguas indígenas o se reconocen como miembros de algún pueblo originario. Y para cuando nos solicitan datos adicionales, también se le puso: solicito que en la información señale la fuente y el nombre del servidor público responsable de garantizar la veracidad de estos datos. O sea, lo más ampliamente posible se hace esta solicitud, y hay que ver el nivel de detalle que se requiere y las características de la información que se solicita. Y aquí empezamos ya con un ejercicio práctico sobre las solicitudes de información. Y ahí lo primero, pues hay que entrar a la plataforma de transparencia, la plataforma nacional de transparencia, que su página, su dirección web es plataformadetransparencia.org.mx. Y cuando entran a esta página, ahí le aparece esta pantalla inicial. Si nunca han entrado, pues hay que iniciar sesión y hay que registrarse. Primero hay que registrarse, hay que ponernos todos nuestros datos y o los datos como queremos que aparezca. Por ejemplo, si queremos hacerlo de una forma anónima, pues en lugar de poner nuestro nombre le ponemos Mickey Mouse, y entonces la solicitud irá dirigida a: señor Mickey Mouse, aquí le entregamos esta información. Porque en realidad lo que están viendo los funcionarios en las unidades de transparencia a donde se va a dirigir esa solicitud, pues en realidad son folios, ¿no? Entonces, a partir de la solicitud que se haga, se genera un folio
y ese folio llega a la unidad de transparencia. La unidad de transparencia se dirige al funcionario responsable del área y el funcionario le contesta a la unidad de transparencia, y la unidad de transparencia o el encargado, alguien de ahí de esa unidad, nos responde a través de esta plataforma nacional de transparencia. Y ahí pues hay que, a la hora de registrarse, hay que poner principalmente un correo electrónico que va a ser nuestro usuario y una contraseña que nosotros inventemos y que después vamos a utilizar para entrar y ya iniciar sesión. Y una vez que hayamos tenido iniciar sesión, pues ya podemos, lo primero que podemos hacer es buscar información pública. O sea, puede ser que lo que nosotros estamos solicitando, alguien más ya lo solicitó, o ya se tiene como información de oficio, se llama, y esa información de oficio pues ya debe estar publicada en alguna parte. Y entonces le damos aquí a donde dice información pública, que tiene un candadito abierto. Cuando entramos, pues ahí nos aparecen muchas opciones de primero, ¿es un estado o es una federación? Nosotros, para términos de este ejemplo, vamos a usar un municipio del Estado de México. Entonces, en lugar de ponerle federación, que ahí es donde podríamos encontrar información de todas las secretarías del gobierno federal, vamos a entrar a las instituciones del Estado de México. Ahí también estarían la de todas las secretarías del Estado de México, y también dice municipios. Entonces nosotros buscamos al Ayuntamiento de Tenango del Aire, y cuando le damos clic a Tenango, nos sale una serie de opciones para información pública, que es la que ya debe de estar publicada sin que nosotros la solicitemos. Ellos ya debieron de decir cuál es el catálogo y guía de archivos, que es pues cómo se van ordenando todos los documentos dentro del ayuntamiento, qué es lo que hace y qué es lo que ha publicado el comité de transparencia, dado caso que tengan dudas sobre una solicitud. Ellos deciden si la información es reservada, es privada o es pública, ¿no? Como vimos, la mayoría debe de ser pública, pero si la reservan nos lo tienen que notificar y justificar, y quien hace eso es este comité de transparencia. También aparece las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones del ayuntamiento, los concursos para ocupar cargos públicos, las condiciones generales de trabajo y sindicato de los empleados, contratos de obras, bienes y servicios a quienes se les está contratando para hacer tal o cual obra, contratos por honorarios, que son los que se les paga, que no son empleados, pero que se les contrata para hacer otro tipo de trabajo de manera externa para el ayuntamiento, pues aquí deberían de aparecer. Los convenios de coordinación que han firmado, en este caso el ayuntamiento con otras instituciones, el currículum de los funcionarios, aunque sea mínimo o lo que sea, o muy extenso, aquí tiene que estar su currículum.
Las declaraciones patrimoniales, todos los servidores públicos están obligados cuando entran al servicio público, tienen que llenar su formato sobre declaraciones patrimoniales y ellos dicen: soy dueño de tantas casas, de tantos vehículos y de tantas cuentas bancarias, ¿no? También podemos encontrar la deuda pública, cuál es lo que ha pedido el ayuntamiento que se ha endeudado y tiene que pagar, cuáles son los dictámenes financieros, o sea, cuánto entró al ayuntamiento. La mayoría de los financiamientos del municipio pues es del gobierno federal y del gobierno estatal, que se asigna por número de pobladores, según entre menos población tenga, menos recursos económicos se le da. Y también lo que pudiera generar el municipio de manera interna, ¿no? Por cobro de autorizaciones, de los pocos recursos que tiene como municipio. También se debe de publicar el directorio de todos los funcionarios, quiénes son, quién es el encargado de tal o cual dirección, en este caso como son ayuntamientos, pues de tales regidurías, y algún teléfono de contacto de ese funcionario. Si hubo algunas donaciones al municipio, pues por ejemplo, hace muchos años en Chalco, cuando se estaban autorizando unidades habitacionales, pues casualmente había muchas donaciones de camionetas y de casas a nombre del presidente municipal y a nombre de su esposa y a nombre del síndico municipal, y entonces pues eso se prestaba a sospechas, pero pues en general aquí están las donaciones que se hacen al ayuntamiento, ¿no? Como ayuntamiento, no como funcionarios públicos. También hay un poco de estadísticas, o sea, de cuánto se ingresó en años anteriores, cuánto se tiene pensado que va a gastar el ayuntamiento este año y quizá el próximo. La estructura orgánica, si quién es el jefe de cuál empleado, eso luego nos sirve para saber a quién van dirigidos los oficios y no a los empleados, o saber cómo está organizado el ayuntamiento o las secretarías. También es información pública los estudios financiados con recursos públicos. A veces se da que se contrata a alguien para hacer estudios sobre algún tema, entonces aquí debe de aparecer. Evaluación y encuestas de programas financieros, pues tiene que ver con cómo se ha calculado los gastos y cómo se piensa diagnosticar los próximos gastos que se van a hacer. Las funciones de área, que es lo que le compete a tal o cual área de trabajo, a tal o cual dirección. Hay aquí pues a veces diferencias, por ejemplo, a veces medio ambiente está con agropecuario, a veces medio ambiente está con economía, a veces está en otras áreas, entonces pues ahí se debe de especificar qué área está con quién y cuáles son sus funciones. También podría ser que algún funcionario o no está haciendo su trabajo o se está extralimitando en sus funciones, está haciendo otras que no le pertenecen.
pues aquí podemos verificar cuáles sí son sus funciones oficiales. El gasto de publicidad oficial, también por ahí había muchos recursos que se escapaban con la difusión excesiva de la persona que dirige, ya sea un secretario o un presidente municipal, pues a veces gastaba demasiado en publicidad personal, y aquí debería de aparecer eso, porque recuerden que ya no solamente es la persona en lo individual, sino que es un funcionario público. Gastos en comisiones oficiales, o sea, por ejemplo, cuando hacen un evento o cuando tienen que ir a hacer algún trámite, pues tienen que justificar sus gastos. Los indicadores de interés público, aquí es, por ejemplo, se tuvo que haber hecho un diagnóstico de qué es lo que le preocupa a la mayoría de los pobladores, en este caso de un municipio, y entonces todas las políticas, programas y acciones tienen que ir de acuerdo a lo que se tiene como indicador de interés público, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha población interesada en la seguridad y no se ha gastado ni hecho ninguna acción en seguridad, pues ahí es una forma de comparar qué es lo que está haciendo el ayuntamiento y corregirlo. Indicadores de resultados, ahora ya todos los programas y las acciones que se van haciendo tienen que hacer un reporte de programas basados en resultados. No es solo hacer programas por programas o dejarlos abiertos sin terminar, sino que se deben de publicar esos resultados. Información de interés público, pues ahí pueden entrar varios aspectos que no están tan clasificados. Información de interés público de personas físicas, ahí sí los funcionarios que están como funcionarios públicos de un municipio, son directores, por ejemplo, de obras, pero resulta que ellos tienen una empresa dedicada a la construcción, pues ahí hay un interés que debe de ser público y uno se va a dar cuenta si están actuando en beneficio suyo o en beneficio del municipio, ¿no? En este caso. También información financiera, pues cómo se está gastando el dinero que va ingresando al ayuntamiento. Casi siempre se hace por trimestre. Antes eran sexenales, pero después de la ley, de la adaptación a la ley, tienen que ser trimestrales para que se pueda agilizar las auditorías en caso de encontrar alguna anomalía, porque antes teníamos que esperar 6 meses a que publicaran la información, después que iniciara la denuncia y que iniciara la sanción, y entonces para eso ya había pasado mucho tiempo. Y por ejemplo, si era una obra, pues ya casi terminan la obra y nosotros apenas nos estamos enterando de esa información financiera, entonces ahora son trimestrales, ¿no? Informes, por ejemplo, aquí van los informes de 100 días, de cada año que van haciendo los ayuntamientos o funcionarios municipales. Los ingresos, cuánto llegó a las arcas municipales de tal o cual programa federal, de cual o tal financiamiento estatal.
de cuánto llegó a la tesorería del municipio por cobros de comercios, por ejemplo. Todo eso debe de publicarse aquí. La intervención en comunicaciones privadas, pues casi siempre tiene que ver con los celulares y los gastos que se pudieran hacer en difusión a través de los medios de comunicación, o ahora a través de las redes sociales. Pues todo eso se paga, entonces tiene que venir aquí en este rubro. El inventario de bienes es importante porque lo que en el cambio de un sexenio o en el cambio de un trienio, en el caso de los municipios, pues debe de estar bien estipulado cuántos vehículos hay, cuántos escritorios hay, todo lo que tiene que ver con bienes, si es que tienen un edificio o no, cuántas computadoras, etcétera, para que cuando haya ese cambio, pues no salgan con que ya nada más había 10 computadoras y ahora solamente hay una, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O ya no apareció tal cual vehículo y no se sabe dónde está, ¿no? Entonces es importante este inventario de bienes. Siguiendo con todas las opciones que nos dan de información pública, se debió de haber informado si cuántos jubilados y pensionados hay en un municipio, las metas y objetivos de las áreas, o sea, no es que tienen que hacer un plan sino semestral, al menos anual o al menos de trienio, de qué es lo que va a hacer o tal o cual área, tal o cual dirección tiene una meta y objetivos. ¿Cuál es la normatividad? Pues ahí se basa en todas las leyes, en este caso estatales, federales y el bando de buen gobierno. Aquí tiene que estar toda esa normatividad. Otros programas a veces pues no se han clasificado, pues los que no se clasificaron de alguna forma, aquí están esos programas. Padrón de proveedores y contratistas, aquí teóricamente tiene que apuntarse todos los proveedores y contratistas que hay en el municipio. De ahí se pueden identificar varios casos de corrupción, como les decía. Si el director de obras también está como un proveedor o un contratista para hacer tal o cual obras, pues ahí ya nos vamos dando cuenta de que hay algún caso o algún grado de corrupción. También la participación ciudadana, pues, debe de ser importante. Todas las reuniones que se hacen con la ciudadanía, qué es lo que están solicitando y cómo se les atendió después de esa solicitud. Las personas físicas y morales que usan recursos, es decir, si el ayuntamiento, en este caso, en este ejemplo, si el ayuntamiento le dio financiamiento a alguna persona moral, o sea, una asociación civil, una cooperativa o alguna persona física, si le dio recursos públicos, pues en qué se los gastó y el comprobante y sus facturas de que se lo gastó en lo que iba dirigido. También está el presupuesto del gasto público, que es pues cuánto dinero se tiene presupuestado para aplicarlo
a algún programa municipal. Aquí están los programas sociales y apoyos que se dieron, o sea, cuáles fueron esos. Primero está el presupuesto, a quiénes, y después está cuáles son esos programas sociales y qué tipos de apoyo se dieron a tal o cual comunidad, a tal o cual persona. Puestos y vacantes, pues ahí es para trabajar en la institución, o en este caso en el ayuntamiento. Si hay recomendaciones de derechos humanos, pues aquí aparecen para que se den cuenta si se está cumpliendo o no con esas recomendaciones que hizo ya sea el Estado de México o la Federación. El resultado de auditorías, o sea, no solo se va vigilando la cuenta y las finanzas públicas en forma trimestral, también se hacen auditorías principalmente al año o a los 3 años, y aquí se deberían de publicar esos resultados. Los servicios públicos que se están otorgando, en este caso por el ayuntamiento, pues cuáles son esos servicios públicos. Si hay servidores públicos sancionados, es decir, que no están trabajando y aún siguen trabajando en el ayuntamiento, pues también es un indicador de que no hay mucha eficiencia. Sesiones de consejo consultivos, ahí pues para poder hacerle frente a problemas municipales, pues debe de haber una coordinación ya sea con otras organizaciones o con otros niveles de gobierno, en este caso estatal y federal, y entonces esa organización pues no llega a un funcionario y se hace de funcionario a funcionario, sino que se debería de hacer consejos consultivos por tema. Puede haber, por ejemplo, de desarrollo rural sustentable, de seguridad, etc. La solución de procesos en juicio, si alguien denunció por despido injustificado al ayuntamiento y ya salió la sentencia, pues aquí se debería de publicar ese juicio. Los sueldos que reciben principalmente los directores, regidores, subdirectores o coordinadores, que son los que están obligados a transparentar todas sus acciones y sus sueldos también. En trámites, requisitos y formatos, pues ahí puede uno consultar. Si uno quiere ir a hacer un trámite, pues a lo mejor ya hay un formato que puedo ir llenando en lo que llego, y ya cuando llego pues me atienden más rápidamente. Y la unidad de transparencia, ¿no? En dónde está, quién es el titular, qué es lo que está haciendo, ¿no? Pues estas son todas las opciones que nos aparece como información pública. Aquí hay que decir que no todo el tiempo ni todas las instituciones publican toda esta información. A nivel estatal y federal es más probable que se encuentre toda esta información pública, pero a nivel municipal todavía le falta mucho a muchos ayuntamientos para que publiquen toda esta información, ¿no? Entonces, poniendo el ejemplo que teníamos de Tenango del Aire, pues ellos no tenían nada de información, nada, de ninguno de los rubros tenían nada de información, ¿no? Más que la que se genera automáticamente a lo mejor en los artículos y de ley, pero de ahí en fuera no había nada de información. Y ahí pues también hay un procedimiento para denunciar que no hay
la información. Entonces se hace un pequeño reporte de, pues no encontré la información que se supone que es pública, y entonces el funcionario, el presidente o la institución que no está publicando esa información, a partir de ese informe que nosotros, o una pequeña denuncia que nosotros hacemos de que no está esa información, o la tienen que publicar o se sanciona en este caso al municipio, ¿no?, que no tenía esa información pública, pues se le podría sancionar por ese aspecto. Después, ya si nos regresamos hacia lo que es la información pública, en lugar de darle clic en información pública, le damos clic en solicitudes, y ahí nos aparece esta opción en la que nos aparecen, por ejemplo, para poniendo el ejemplo del municipio, pues ahí nos aparece en el padrón de proveedores y contratistas, es como un ejemplo. Ahí nos aparece que el ayuntamiento de Tenango, basado en la ley de transparencia de información, pues da a conocer una lista de sus proveedores, y entre ellos nos aparecen varios, al menos 4 o 5, en la que uno es comercializadora y productora de no sé qué, y otro es Pasteles de Tenango. Y aquí hay uno que dice no aplica, no le quisieron poner ahí el nombre porque ellos también pueden proteger sus datos personales. Pero por ejemplo, si le damos clic al que dice Pasteles de Tenango, ya nos aparece el detalle del proveedor, que en el 2022 tenía el nombre de Pasteles de Tenango S.A.D.C.B. Es una microempresa que se dedica al comercio, al pan, al por mayor de pan y pasteles y otros productos de panadería. Entonces ya sabemos más o menos de qué es lo que estaba haciendo este proveedor en el municipio, ¿no? Y eso fue la información pública. Entonces, a la hora de entrar a solicitudes, hay que darle clic en esta parte de solicitudes. Recuerdo, nada más como un pequeño recordatorio, hay que tener muy claro a quién le vamos a preguntar, qué queremos saber, cuál es el periodo y dónde está sucediendo lo que queremos preguntar. Y aquí al darle clic en solicitudes, nos aparece ya sea realizar una solicitud de acceso a la información, que es toda la información gubernamental, realizar una solicitud de datos personales, que es lo que veíamos, que datos de la misma persona sí la pueden solicitar. Después vamos a ver esto de consultar el estatus de la solicitud. Una vez que lo hayamos hecho la solicitud, aquí podemos revisar cuál es el estatus de esta solicitud de información que quedó, o si no nos gustó la forma en la que nos entregaron la información, podemos incluir una queja, y aquí podemos ver cómo va el avance de dicha queja, ¿no? Esas son las opciones que nos da, y nosotros le damos al botón de solicitud de acceso a la información. Nos aparece este pequeño formulario, en donde lo primero vamos a ver a quién le vamos a preguntar, si es parte del gobierno estatal,
federal o municipal, cuál es su nombre, sus datos, su apellido, la denominación o razón social de la institución a la que se solicita información, si es que como que queremos ahí detallar o hacer muy fina la solicitud, pues hay que ponerle a quién se le está pidiendo la información. Luego dice que anexemos cuáles instituciones le vamos a preguntar. Aquí se puede hacer hasta 30 autoridades o instituciones la misma pregunta. O sea, la misma pregunta puede ser para 5 o 2 instituciones que nosotros sepamos que va a ser la misma información. Entonces, en lugar de entrar y salir y hacer 2 o 3 solicitudes, pues ahí se le pone de una vez a quién se le va a solicitar tal o cual información y se van a generar al final 3 folios. Después la solicitud de información, ahí es donde tenemos que detallar nuestra pregunta de lo que queremos hacer. También recomendamos que pongamos la palabra documento al inicio. Por ejemplo, solicito documento con la manifestación de impacto ambiental de la línea 12 del metro que está en Tláhuac, Ciudad de México, ¿no? Por poner un ejemplo. También nos va a pedir datos que faciliten la búsqueda, pues ahí a lo mejor podríamos ser más específicos y decir, pues quizá esta información la tenga la Secretaría de Ecología, porque es de su competencia, además de la Secretaría de Desarrollo Urbano o CEDUBI o la institución que sea, ¿no? Si ya hay más datos para solicitar la información, no sé, quizá queremos poner las coordenadas de una obra que se está realizando, pues aquí la podemos poner como información adicional. Esta es opcional, o sea, con la pura solicitud ya se podría generar la solicitud. Y si tenemos información adicional, pues aquí la ponemos a hacer para que sea más fácil la búsqueda. Si es muy grande nuestra solicitud y no nos alcanzó con los 1000 caracteres que tiene la solicitud de información, pues entonces 4000 caracteres, pues entonces podemos archivar un documento. O por ejemplo, si queremos, no sé, un discurso o la presentación de PowerPoint del evento que se realizó en la escuela fulana de tal, y aquí está la nota periodística en donde se dice que el funcionario fue a inaugurar tal o cual cosa a esta escuela, y entonces se anexa esa nota periodística, no es directamente la solicitud, pero sí es algo donde puede servir de guía. Después hay que especificar cuál es el medio para recibir las notificaciones, es decir, cómo quieren que nos envíen la información, o más bien por qué medio quieren que entreguen la información. Si es a través de este mismo sistema de solicitudes de información, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Si queremos acudir a la unidad de transparencia a recoger esa información, a veces cuando los domicilios o el internet no es muy bueno, pues entonces podemos optar por esta opción para que nosotros, cuando esté lista la información, podamos ir a recogerla. Estrados de la unidad de transparencia, pues que sabemos que necesitamos un dato, pero pues ahí va a quedar en estrados, es un pizarrón
donde públicamente se ponen todas las resoluciones públicas. Entonces ahí podrían poner esa información y yo después ir a checar sin que sepan que yo la solicité. También podría ser otra opción. También lo podrían enviar por correo electrónico, pero pues ahí en el correo electrónico lo único que nos van a avisar es: ya se publicó su información y está en el sistema de solicitudes, ¿no? O igual a domicilio va a llegar un documento en el que le van a decir, porque no pueden entregar la información físicamente, les va a llegar una cartita donde dice: entre al sistema de transparencia porque ya se les respondió su solicitud. Entonces, pues para que no me manden un correo o vayan a mi domicilio, pues mejor lo podemos hacer directamente solicitando que nos contesten en el sistema de solicitudes de información. Es lo que recomendamos, que es más fácil. Donde hay internet, pues ahí se puede consultar fácilmente. Solamente en casos en el que no hubiera ese acceso al internet o a poder ir, entonces sí que nos notifican, pero nosotros recomendamos que sea a través del sistema de la plataforma. Después viene el formato para recibir la información. Ahí también es importante explicar si la queremos en forma electrónica a través del sistema de solicitud. Esto es gratis, no tenemos que pagar nada. Ya si queremos una copia simple, ahí primero hay que pagar. Cuando nos contesten que ya está en la información, hay que pagar en el banco. Nos mandan también un formato a través del sistema de solicitudes de información, cuánto va a ser lo que tengo que pagar, y hay que ir a un banco y regresar el escaneado de ese pago, de ese formato pagado, para que nos den ya sea o copia simple, porque la primera página cuesta 5 pesos, no 7 pesos, y después ya a partir de la segunda página son 1 peso. Entonces si nosotros la respuesta es de 2 páginas, nosotros vamos a pagar 8 pesos, 7 por la primera y 1 por la segunda. Si es una información de 10 páginas, nosotros vamos a pagar 13 pesos, no, 11 pesos, que es 7 pesos de la primera y 4 pesos de las adicionales, ¿no? Y así. También podría ser una copia certificada cuando ya se necesita por ejemplo en un juicio. Pues ahí sí tiene un costo de alrededor de 20 pesos cada hoja certificada. Pues solamente en esos casos necesitamos esa información cuando la tiene que revisar algún juez. La consulta directa, como les decía anteriormente, pues si es un expediente muy grande, pues vale la pena la consulta directa para discriminar cuál y cuál página me sirve, cuál documento si necesito una copia o lo solicito en forma electrónica. Entonces primero se hace la consulta directa y después se hace otra solicitud sobre lo que se obtenga de ahí, o cualquier otro medio electrónico, ¿no? Por ejemplo, podemos solicitar un CD-ROOM con información pesada, ¿no? Como mapas o documentos muy numerosos, pues también podríamos solicitarle de esa forma. Yo lo que les recomiendo, en la mayoría de los casos, se necesita solamente electrónico a través del sistema de la plataforma, ¿no? Y es gratis
Ya después veremos si la necesitamos de otra forma o no. Después hay una solicitud para exentar este pago de la reproducción de que les decía de la solicitud, ya sea copia simple, por ejemplo, o un CD-ROM, pero tenemos que demostrar nuestras circunstancias socioeconómicas, ¿no? Quiere decir que no tenemos el suficiente dinero para eso, que pues por alguna razón no podemos pagarlas. Entonces aquí tenemos que demostrar, y este consejo o esta unidad de transparencia ya dictaminará si nuestros argumentos son válidos o no. Si nuestros argumentos son válidos, pues nos entregarán las copias o lo que hayamos pedido en forma gratuita. Hay algo sobre datos estadísticos de la solicitud, ¿no? Si quiero poner, estos son opcionales, ¿no? Si quiero poner cuántos años tengo, cuántos ingresos mensuales tengo, etc. También hay otra posibilidad de el accesibilidad y lenguas indígenas de la solicitud, de que pues la solicitud o el documento que me contesten, a lo mejor si no veo, pues que me lo faciliten en braille. Entonces ya tendremos que pagar un 5, 7 pesos o un peso para obtener la respuesta en braille o en una lengua indígena, etcétera, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? El chiste es que por eso la información debe ser lo más pública posible, ¿no? No tiene caso que si yo no veo, pues me den un documento si no lo voy a poder leer, ¿no? Entonces ahí ya perdí acceso a la información. Entonces el chiste es que haya la máxima publicidad, el máximo nivel de transparencia de la información, ¿no? Y al final es importante que pongamos la casilla de he leído el aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para que los datos personales sean tratados conforme al mismo. Y aquí todas las instituciones tienen un código de ética y código de publicidad y de transparencia y de protección de datos personales. Quiere decir que todos los datos personales que se emitieron aquí en esta plataforma están protegidos por la ley de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales. Es decir, hay sanciones si no se respetan esta protección de datos, y cada institución, como les decía, debe de tener una política de que todos los datos personales en manos de funcionarios públicos y se deben de respetar y no publicar, y también los datos personales en manos de privados también se deben de proteger, porque están recibiendo algún tipo de financiamiento público y eso los obliga a proteger los datos personales, ¿no? Y ya se le pone enviar, y a la hora de enviar nos va a generar este folio o este acuse de solicitud de información pública, y aquí pues aparece a quién dirigimos o a qué institución se dirigió esta solicitud, que en la Ley General de Transparencia se le llama sujeto obligado. Viene la solicitud de información que hicimos, y lo más importante, hasta abajo vienen los periodos de espera a la solicitud de información. Entonces aquí nos dice
Fecha límite de respuesta, 15 días hábiles. Fecha de posible requerimiento de aclaración, 5 días hábiles. Notificación de ampliación de plazo, o sea, una prórroga, 14 o 15 días hábiles. Y respuesta a la solicitud en caso de ampliación del plazo. Entonces nos dice, si no pasa nada, en 15 días hábiles tendremos la respuesta. Y si no, en 22 días hábiles máximo, que son entre lo que nos mandan la solicitud, tenemos 2-3 días para responderla, y se aumenta el plazo, pues máximo son 22 días hábiles. Y solo puede haber una prórroga por una sola vez, no puede estar prorrogando la información. Es solamente que en caso de que no se encontró la primera, pues ya se pide una prórroga y ya se entrega. Y finalmente pues hay otras opciones, ¿no? Lo que les decía, las solicitudes de datos personales, la consulta de solicitudes de información que ya realizamos. Aquí las podemos ver y podemos bajar el archivo adjunto que nos respondieron. Todo esto sale en esta opción que dice: consulta el estatus de tus solicitudes de información realizadas. Y ahí ya nos dirán, falta tantos días para que contestemos, ya se envió tu respuesta, aquí está el archivo adjunto, o aquí está la respuesta de tu información. Entonces aquí hay que entrar a consultar el estatus de la solicitud. Y otra, si no nos gustó lo que nos respondió, hicimos alguna o varias quejas de que no se me atendió, no recibí la información, o no era lo que yo preguntaba, entonces se puede meter una queja y aquí se consulta cuál es el estado de la queja, igual que una solicitud, pero en este caso es una queja. Y con esto terminamos la segunda parte del derecho de acceso a la información pública. Esperemos que pongan en práctica todas estas técnicas de solicitud de información pública. Mi nombre es Jacobo Espinosa Hilario, soy estudiante de la Universidad Nacional Comunitaria en la carrera de Derecho Estratégico. Muchas gracias.